Bueno, les doy la oficial bienvenida a todos a Teología para la Vida, esta clase número 11, donde vamos a hablar acerca de Teología del Pacto, de lo que hemos venido hablando básicamente. Pero vamos a ver una de las, quizá de las doctrinas que es más controversial hoy entre círculos cristianos, especialmente de aquellos reformados. Entonces, espero que hayan preparado sus notas, hayan escuchado pues también el video que les envié de Víctor Cruz y de Natán Díaz. Así que vamos a empezar con este tema. Espero que nada más, no sé si me escuchan bien, ahí todos los demás que me pueden decir ahí en el grupo, si me escuchan. Y bueno, déjenme, excelente, muy bien, gracias amigos. Pues vamos a comenzar, ¿les parece? Vamos a comenzar, denme un segundo. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar con esta clase, el bautismo de infantes, y vamos a llamarle reformado, porque vamos a ver ahorita que hay diferentes vertientes en cuanto al bautismo de infantes, a lo que le conocemos como paidobautismo, pero ¿qué tiene que ver con la teología del pacto? Más bien quisiera ver que hoy el bautismo de infantes en la postura reformada, si no entendemos en el marco de la teología del pacto, el pacto de gracia a lo largo de la historia, entonces el paidobautismo, el bautismo de infantes carece de sentido en gran parte, en gran medida. Así que es importante que ustedes, los que están aquí en clase y los que están viendo esta clase, se pongan al corriente con cada clase y puedan ver la armonía que existe entre los pactos que encontramos en las escrituras y ahora cómo se aplica al bautismo de infantes. Yo no sé, pero voy a hacer rápido algo, un ejercicio, que levante la mano, más bien que le hagan un like, los que creen que solamente los adultos deberían ser bautizados. A ver, no los voy a reprobar, se los prometo, no se los voy a reprobar, pero quisiera que pusieran su pulgar o levantaran su manita para aquellos que creen que solamente los adultos deben ser bautizados y no los niños. A ver, ahí pónganme su manita. Muy bien. Gracias, Lucas. ¿Alguien más? ¿O tienen miedo? Abraham también. Ok, muy bien. A ver, ¿De qué, Rafa? No entiendo. Acabo de entrar. ok. Si eres salvo, Mao. No, no es cierto, Mao. Pregunté quiénes Sí, creían. ya me bauticé y ya hice mi confirmación. Perfecto. Eso Oye, cuenta. amigo, nada más pregunté, ¿quién de ustedes cree que el bautismo solamente debe ser aplicado para los adultos? Entonces, que levantaran su manita. Ahora bien, ¿quiénes creen que también debería ser aplicado a los niños, a los infantes? ¿Qué dice Mao que Pero sí? ¿de qué edades, Rafa? ¿De qué edades? Ese es Ahorita, el tema. ahorita vamos a ver, amigo, ahorita vamos a ver eso. Entonces tú eres la excepción, tú estás como en el limbo, estás entre las edades y demás, dices que los niños, pero depende de la edad. Pues Jackie es presbiteriana, entonces Jackie sí lo acepta en ese sentido. Esperemos que no solamente por la tradición, hoy vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que quiero preguntarles. Entonces, tenemos en su gran mayoría en el instituto, creo yo, personas, y eso que estamos poquitos conectados, pero valdrá la pena el poder preguntarles a otros acerca de esto. Entonces, vamos a abordar el día de hoy. No sé si querías decir algo más, Pues, Mau. ¿No querías? Perdón, tenía mi micrófono abierto, perdón. Ok, ok. Jonathan Barbosa, bueno, sigue a su pastor, desde luego, entonces se depende de la edad. Ok, vamos a ver esto acá. Entonces, vamos a empezar. Y Alex, te voy a pedir mucho, Alejandro, si me puedes ayudar mucho con las manos levantadas, porque ya que voy a compartir pantalla, no tengo acceso a todos a toda la, a los alumnos. Así que, Alex, si me ayudas mucho ahí para ver quién quiere participar, pues yo les voy a dar ahí el chance. Entonces vamos a comenzar con bautismo de infantes reformado y la teología del pacto. Bueno, vamos a hacer una pregunta que creo que es importante. ¿Cuántos pactos hemos visto en clase? A ver, Lucas Navarrete, ¿qué pactos hemos visto en clase? El pacto de redención, el pacto de horas y el pacto de gracia. Ok, pacto de gracia y Ok, bien. Y dentro del pacto de gracia, ¿cuál hemos analizado ya? El pacto noético y el pacto abrámico. Ok, excelente. El pacto abrámico. Jackie, gracias Lucas, excelente. Jackie, ¿en qué consiste el pacto abrámico? Llamando a Jackie, llamando a Jackie.
Yo creo que no puede escribir, entonces le voy a pedir a... Uy, hay puros hombres hoy. Somos muy machistas en este seminario. A ver qué escriben por acá. Hola, Jackie. ¿En qué consiste el pacto abrámico? Y aquí será mi, mi pregunta para ti. No sé si no puedes abrir tu micrófono o qué pasa, o si te abordamos o te... Ok, muy bien. A ver, ¿quién más está por acá? Jonathan Barbosa, ¿qué es el pacto abrámico? Si estuviste en la clase pasada, me parece. Sí, bueno, estuvimos viendo que es el pacto que Dios tiene con Abraham, ¿no? En cuanto a serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ok. Ok, ese lo vimos con Graving esta semana pasada, lo que pasó, ¿no? Entonces, ese pacto que Dios hizo con Abraham de que en sus simientes serían que benditas todas las naciones. Entonces, tenemos ese pacto hecho de Dios con Abraham. Ahora, mi pregunta es, ¿existen en estos pactos, en el pacto de gracia que se inauguró en Génesis 3:15, el pacto noético, que propiamente no es un pacto redentor, pero que tiene que ver con el pacto de Dios, incluso con la gracia común hablábamos, el pacto con Abraham y el nuevo pacto? ¿Existen continuidad o son diferentes pactos o qué tienen que ver uno con el otro? A ver, por favor, Abraham García, dinos, por favor, ayúdanos. Yo sé que eres un teólogo preparado para estos temas. Está bien, Jackie, perfecto. A ver, Abraham García, dinos, cuéntanos, amigo. Sí. ¿Cuál era la pregunta? Que de los pactos que hemos visto y del pacto de gracia, ¿hay continuidad o descontinuidad en estos pactos? ¿Se trata de un pacto en desarrollo o se trata de diferentes pactos que no tienen que ver uno con el otro? No, yo creo que se trata de un pacto en desarrollo. ¿De qué pacto, Abraham? El pacto de la redención. Ok, ¿y cómo se llama el pacto de redención cuando entra a ser ejercitado en el tiempo, se ejecuta en nuestra historia? El pacto de gracia. Es correcto. Recuerden que el pacto de redención siempre está la connotación trinitaria y atemporal, es decir, el pacto de redención es ese pacto que se hace entre la Trinidad. No hay una relación directa con los seres humanos que son afectados indirectamente por este pacto, pero el pacto de redención tiene que ver con las tres personas de la Trinidad. En este caso, cuando este pacto de redención entra en marcha, por así decirlo, en el tiempo, se llama pacto de gracia. ¿Por qué pacto de gracia? Porque es de un Dios santo lidiando con corazones de personas pecaminosas. Por eso es pacto de gracia. Ahora, la pregunta es esta. Escuchen bien, aquí está el meollo del asunto para entender el paidobautismo, el bautismo de infantes. ¿Hay continuidad o descontinuidad en los pactos? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que va a cambiar la manera que incluso podemos entender esta parte. Adelante, Mau. Y también, nuevamente, te pido tu apoyo, Alex, porque no puedo ver todas las manitas levantadas, así que adelante, Mau. Yo creo que sí hay continuidad en cuestión de los pactos. Eso es muy... creo que es muy latente hasta el pacto de gracia, porque de paso todos los pactos traen gracia en sí, ¿no? Y creo que ya sé por dónde vas y de alguna otra manera, sí, o sea, por ejemplo, el pacto con Abraham, y lo dice la Escritura, que va a ser la señal del pacto, de la circuncisión. Creo que sí tiene mucho que ver, pero ahí es cuando yo me hice la pregunta que mandé, ¿no? Porque sí hay una continuidad, pero también necesitamos ver como el trasfondo de por qué lo estaban haciendo. Porque de ahí parte el bautismo de infantes. Entonces, si este pacto sigue teniendo continuidad hasta el pacto de gracia, entonces seguimos como validando este tipo de, bueno, esta doctrina o esta situación en cuestión del bautismo de infantes. Más bien, Mauro, que hay un reemplazo. O sea, por ejemplo,
Cuando en el pacto abrámico y más propiamente en el desarrollo del pacto de gracia en Moisés, vamos a ver esto el siguiente miércoles, con gusto, pero cuando se instituye la Pascua es una de las fiestas más importantes de los judíos, ¿están de acuerdo? Es una de las fiestas más celebradas y más observadas. Ahora, ¿los cristianos debemos seguir observando la Pascua? En lo absoluto que no, porque ahora no celebramos la Pascua, ahora celebramos ¿qué? La cena del Señor. ¿Por qué celebramos la cena del Señor y no la Pascua? ¿Por qué será? ¿Por qué celebramos la cena del Señor y no la Pascua? Exacto. Porque es el nuevo pacto. Ok, es el nuevo pacto y es una institución de Cristo, ¿no es cierto? Ahora la Pascua es, de alguna manera, toma su lugar y su cumplimiento en Cristo. Y veremos que el día de hoy, en este caso, estamos hablando de exactamente, la instituyó Cristo Abraham, pero fue en reemplazo, por así decirlo, a la Pascua, que fue realmente la que prefiguraba a Cristo y su muerte y resurrección y sobre todas las cosas su crucifixión. Ahora, esto es reemplazado. En este sentido, la Pascua tuvo un propósito, pero en Cristo tiene su cumplimiento. De esta manera decimos que así como la Pascua dio lugar a la Santa Cena, así la circuncisión dio lugar al bautismo, y hoy vamos a ver justamente por qué y por qué la pregunta de la continuidad tiene tanta relevancia. Fíjense, Génesis 17:8, y aquí está el meollo del asunto, continuidad o descontinuidad en los pactos. Dice así: entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo. Esa es la palabra de Dios. Y serás padre de multitud de naciones, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Estableceré nuevamente mi pacto contigo y con tu descendencia. Aquí una palabra importante es descendencia. Después de ti por todas las generaciones, por pacto. Fíjense aquí, es importante esta palabra. Por pacto eterno. Pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia. Nuevamente, descendencia. Y recuerden que la frase seré tu Dios es la frase del pacto. Ustedes, yo seré su Dios, ustedes mi pueblo. Dice, y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra. Nuevamente, descendencia, una palabra importante. Después de ti, la tierra de todas tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré tu Dios. Aquí tenemos que hacer una distinción que hace la teología reformada, hacen los teólogos reformados, es que la mayor bendición del pacto es espiritual. Es decir, que su alcance no es solamente a que Abraham posea una tierra o que Abraham entre a esta tierra prometida, sino que sobre todas las cosas el centro del pacto es la bendición de todas las naciones a través de la simiente de Abraham. Ahora, hay una connotación, digamos, en el tiempo nacional, que es poseer la tierra prometida, pero eso no es el clímax del pacto. Quiero que ustedes estudien después este texto, y el clímax del pacto que Dios promete es bendecir a Abraham a través de ¿qué? De su descendencia. Ahora, ese pacto es un pacto eterno. No es un pacto temporal, no es un pacto que va a caber después de que venga otro pacto, sino que Dios dice, este mismo pacto es un pacto eterno. Ahora, ¿cuándo se cumple? Gálatas 3:6-16. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti, fíjense, esa es la palabra importante, serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez rectificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Pero ojo aquí, pregunta,
quién es la descendencia de Abraham. El texto dice, y no a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, es decir, dice Abraham, a Cristo. Entonces, la promesa que Dios le hizo a Abraham, de que en su simiente serían benditas todas las naciones, se refiere que a través de su descendencia, no a sus descendencias, sino a través de su descendencia, que es Cristo, él de esta manera, a través de este pacto, bendeciría a todas las naciones. Y quiero que noten aquí la continuidad. Hay una continuidad y hay un cumplimiento. Es decir, el pacto que tenemos en Génesis 17 se cumple en Cristo en el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, vemos ese cumplimiento, y en las cartas paulinas, pastorales, universales, vemos su desarrollo o sus implicaciones o explicaciones. Así que tenemos distintos pactos, Antiguo y Nuevo Testamento. La respuesta es no. No tenemos diferentes pactos, sino que tenemos un pacto desarrollándose poco a poco, progresivamente, y en Cristo tiene ese cumplimiento. Por lo tanto, el pacto hecho en Génesis 17 es el mismo pacto, el cumplimiento que Cristo hizo a través de su vida perfecta, de su muerte sustitutiva y de su resurrección. Cristo es ese cumplimiento, por lo tanto estamos hablando de un pacto, y por lo tanto no hay discontinuidad, sino que hay una continuidad. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Eso es muy importante que lo entendamos de entrada, ya que nos va a preparar para lo que viene, y espero que se haya entendido un poco. Ahora bien, fíjense lo que dice Hebreos 6:13 al 18. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Fíjense, el texto de Hebreos nos dice que si hubo un cumplimiento, Abraham vio cierto cumplimiento de esa promesa. ¿En qué sentido vio ese cumplimiento? En que se estaba multiplicando su familia. A pesar de que era ya anciano y no podía tener hijos, Dios le dio un hijo, y pronto su familia, su ganado, sus tierras empezaron a prosperar. En un sentido nacional, en un sentido inmediato, él pudo ver el cumplimiento de esa promesa, pero esa promesa estaba incompleta. Porque el clímax de la promesa no solamente era esta bendición para él y su familia, hablando nacionalmente, sino que había algo más profundo, algo más de alguna manera no solo material, sino también espiritual, que era la venida del Mesías, del Salvador. Dice, porque los hombres ciertamente juran por un mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, fíjense, aquí va la segunda parte. Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, la inmutabilidad de su plan, la inmutabilidad de su voluntad. ¿A qué se refiere esto? A que Dios, queriendo mostrar a los herederos de esta promesa que Él no cambia, que su pacto es eterno, que su promesa es eterna, dice que interpuso un juramento para que la descendencia de Abraham y el cumplimiento pleno de esa promesa no tuviera duda. ¿Qué hizo Dios? Juró, hizo un juramento, y decíamos que el juramento era propio de los pactos, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. En otras palabras, mis hermanos, la promesa hecha a Abraham se cumple en Cristo porque Dios es inmutable y porque su promesa no cambia. Por lo tanto, mis hermanos, la promesa que Dios le dio a Abraham tuvo que cumplirse y se cumplió en Cristo Jesús. Ahora bien, esto nos lleva a lo siguiente. Cuando hablamos de que esta promesa es hecha a Abraham, no solamente hablamos que es hecha a Abraham y a sus hijos de una manera étnica o nacional. No solamente en este sentido son bendecidos sus hijos nacionales o que nacen de su propia familia, sino que hay un alcance mucho mayor, ya que la promesa en sí consistía en que todas las naciones serían benditas por la simiente de Abraham. Ahora bien, ¿qué dice Efesios 2:11? No sé si, Sandra, tienes chance de abrir tu micrófono o vas manejando alguna otra cuestión, pero no sé si nos puedes ayudar con Efesios 2:11 al 18, Sandra. Vengo manejando. Ok, no te preocupes, está bien.
Joshua, ¿puedes, amigo? Efesios 2, 11 al 18, por favor. Joshua Espinosa. Sí, sí, Rafa, ahorita lo leo. Aquí está en la pantalla, si quieres ahí, Joshua, está bien, gracias. Dice, no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. La hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Excelente, Joshua. Muchísimas gracias. Habiendo dicho esto, mis hermanos, Cristo hace a través del cumplimiento de esta promesa hecha a Abraham, es decir, las promesas del pacto que dice Efesios, dice Pablo, Dios, a través de Cristo, a través del sacrificio, el cumplimiento de esa promesa, unió a gentiles y a judíos. Y por lo tanto dice que hizo un nuevo pueblo en él, un solo pueblo, un solo cuerpo. Por lo tanto, mis hermanos, esta postura dispensacionalista de que hay dos pueblos de Dios, hay dos propósitos de Dios, esto se le conoce como la teología del reemplazo, es una teología antibíblica, es una teología que no puede tener cabida en las Escrituras y sobre todo en el plan redentor de Dios. Porque esta postura nos dice que Dios hizo un pacto con Israel, pero que los israelitas fallaron en un sentido. Entonces Dios tuvo que hacer otro pacto u otro plan con la iglesia. Esto no es bíblico, esto absolutamente es una especulación incluso novedosa en la historia de la iglesia. No se ha visto así, porque las Escrituras no nos lo dejan ver. Ahora, a través de Cristo hay un solo pueblo. Por lo tanto, las promesas que Dios le hizo a Abraham no solamente se las hizo a él y a su familia en un sentido étnico o nacional, sino que Dios lo estaba haciendo mucho más allá de las fronteras étnicas. Dios estaba llegando a gentiles y a judíos de la misma manera. Ahora, vamos a avanzar a este texto. Gálatas 3, 6, 7 dice, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los que son hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Lo que debería decir el texto es que los que son hijos de Abraham son los que son nacidos en su familia. No. El pueblo de Dios, los que son verdaderamente hijos de Abraham, son los que por la fe en Cristo somos herederos de Abraham, somos sus hijos. ¿Por qué? Porque la promesa fue hecha a él y a su descendencia, que en su simiente serían benditas todas las naciones. Así que no son los privilegiados los que nacen del pueblo judío, sino los que por la fe y por la gracia del Señor creen en Dios. Romanos 9:3, 8 lo rectifica. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. ¿De quién está hablando Pablo en este texto? ¿De quién está hablando a sus parientes según la carne? Sino de los israelitas, de la familia. Exactamente, de los judíos, de esas personas que venían de su familia étnica. Pero fíjense, dice Pablo, yo mismo desearía ser maldito. Lo que quiere decir esto es que Pablo estaría dispuesto a perder su salvación, si eso se pudiera, con tal, fíjense, separarse de Cristo. Wow, o sea, de verdad, yo siempre que leo este texto no lo entiendo. O sea, de verdad no entiendo el amor en el corazón de Pablo, que estaba dispuesto
a ser separado de Cristo, de su Señor, para siempre, con tal de que sus parientes según la carne fueran salvados. Dice, porque son israelitas, fíjense, está hablando aquí de los israelitas, porque son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria y los pactos. Aquí es importante, ya me saltó. Es importante aquí la palabra pactos, porque parece que está hablando que Dios tiene muchos pactos y ciertamente el pacto de gracia se va desarrollando a través del pacto con Abraham, del pacto con David, del pacto con Moisés. Lo que está diciendo Pablo es que en el pueblo de Israel se desarrolló o se hizo esta revelación progresiva del pacto de gracia a través de distintos pactos, pero como estamos viendo, estos pactos son una revelación progresiva o creciente del pacto de gracia de Cristo para venir a salvarnos. Ahora, ese pueblo pertenece a los pactos, la promulgación de la ley, Éxodo 20, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, es decir, allá viene Abraham, Isaac y Jacob, y de quienes, según la carne, según la descendencia, según la carne, procede Cristo. La semana pasada con Gravin Borge fue una excelente clase, nos dio un poco el linaje de Cristo. ¿Alguien recuerda quién es el primer, de alguna manera, progenitor de Cristo según la carne? ¿Quién es el primero a quien se le hace la promesa de que vendría Cristo? La simiente de Sem. Ok, pero un poco antes de Sem, ¿a quién se le dio esa promesa? ¿No es Isaac? Un poco atrás todavía. Vamos cerca. Adán. Un poco más, a Eva, exactamente. A Adán y a Eva se les hizo esa promesa. Y vemos cómo se desarrolla la historia de la creación hasta llegar hasta la maldición en Edén, Génesis 3, pero se le hace esta promesa. Después viene Noé, y después de Noé viene Sem, y de Sem ya vamos a irnos directamente a Abraham. Y de Abraham entonces la descendencia empieza a fluir pasando específicamente sobre Abraham, Isaac, Jacob, Judá, y de ahí se desprende el linaje de los reyes, de David, y entonces la promesa hecha a Adán se va cumpliendo a lo largo de estos pactos, a lo largo de la descendencia de Eva, de Adán, hasta llegar a Cristo. Si estudiamos la genealogía en Lucas y en Mateo, veremos esta continuidad. Por eso dice, el pueblo de Israel, de quienes según la carne procede Cristo. Es decir, Cristo no tiene de alguna manera descontinuidad en estos linajes, sino que más bien Cristo tiene que venir de este linaje, porque esa fue la promesa hecha en Génesis 3, esa fue la promesa hecha en Génesis 17, esa es la promesa hecha en el pacto de Moisés, que se habría levantado un mejor profeta. Eso se lo profetizó, es más, Jacob a Judá, casi ya cuando muere, le profetizó que habría una multitud de reyes en su casa y su descendencia, y en un sentido estaba aludiendo al Mesías. Esa es la promesa que Dios le hace a David, que se levantaría un rey de su descendencia, cuyo reino no tendría fin, es decir, que viviría y reinaría para siempre. Ese es Cristo, el cual está sobre todas las cosas, dice Pablo. Dios bendito por los siglos. Aquí Pablo parece que no puede continuar y termina con una alabanza, porque realmente esto es profundo, eso es glorioso, ver cómo Dios está cuidando cada cosa en la historia hasta que llega Cristo. Dios providencialmente está ordenando todos los eventos, todos los pactos, todas las promesas están siendo providencialmente cuidadas para que Cristo venga. Varias veces Satanás quiso destruir esta descendencia, y una de las más vívidas, uno de los momentos más vívidos fue con Esther, cuando se quería destruir al pueblo de Israel. Pero Dios estaba guardando su pacto, y porque Dios es un pacto con Adán, con Abraham, con Moisés, con David, es que el pueblo de Israel, especialmente el linaje de Judá, no tendría que ser exterminado, porque a través de ese linaje Cristo vendría. Por eso Pablo dice, Dios bendito por los siglos. Y debe ser nuestra actitud también. Al estudiar la teología del pacto, no solamente deberíamos decir, ya sé más, o ya puedo ver la coherencia más de toda la Biblia. Es decir,
Ya no vemos la Biblia como historias separadas, sino que son una sola historia, un gran drama, una sola historia detrás de estas pequeñas historias, un solo pacto detrás de todos estos pactos. Y esto es glorioso, hermanos, la unidad sobrenatural de las Escrituras. Por eso Pablo dice, Dios bendito por los siglos. Amén. Continúa diciendo, pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Y escuchen lo que viene adelante. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel. ¿De cuál se fumó Pablo aquí? Porque no todos los descendientes de Israel son Israel. ¿A qué se refiere? Dice, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos, escuchen bien, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Wow, eso es muy importante. No todos los que son hijos étnicos de Abraham son hijos de Dios. Es decir, no es porque nazcas en el pueblo de Judá e Israel es que tú eres un verdadero hijo de Dios. Muchos creen, especialmente en la teología dispensacional, que en un sentido de pronto todo Israel será salvo. No. Hay israelitas que se van a ir al infierno si no creen en Cristo, si no creen en la promesa de salvación. Los que en el Antiguo Testamento no creyeron en la promesa de salvación, sino en sus propias obras o siguieron su propio corazón, van a estar en el infierno. Están destituidos para siempre de la gloria de Dios. Porque no por el hecho de nacer en el pueblo de Israel es que tú eres un hijo de Dios, sino ¿quiénes son los hijos de Dios? Son los hijos de la promesa. Es decir, aquellos que por la fe creen en Cristo. Porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. Eso lo dice más claramente Pablo en Gálatas 6:16. ¿A qué se refiere esto? Y los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? Aquellos que son de la descendencia de Abraham por la fe. Es decir, no son los que nacen esencialmente de la carne de Abraham, sino que por la fe ponen su esperanza en Dios, como dice el texto de arriba, Gálatas 3, 6, 7. Es más, Romanos 8, 28 dice lo mismo. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Es decir, no es judío aquel que viene de Israel, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. ¿A qué se refiere esto? No te vayas a cambiar hoy de nombre, ni te pongas Ben Abraham, no sé qué, no lo haga. Pero a lo que se refiere es que somos judíos en el sentido de que somos descendientes de Abraham según la fe, según la promesa. Y la circuncisión en este caso es muy importante que pongamos atención aquí también, porque la circuncisión representaba algo más profundo, representaba el cambio de nuestros corazones. Por lo tanto, la circuncisión ya no tendría validez. Y muchos podrían pensar, entonces ya no hay que hacer la circuncisión y en su lugar no hay que hacer nada. No hay que poner ningún sello, ningún signo, porque la circuncisión solamente era espiritual y simbólica y apuntaba a una realidad más grande que es el cambio del corazón o la circuncisión del corazón en el espíritu. Entonces ya no hay un signo, queda anulado. Queda anulada la circuncisión, pero es reemplazada por otra ordenanza, por otro sacramento. Ahorita lo vamos a ver. Ahora bien, dice, sino que es judío el que lo es en el interior y la circuncisión es la del corazón en el espíritu, no en la letra. La alabanza del cual viene de los hombres y no de Dios. Entonces, en resumen, el pueblo de Dios, un solo pueblo, una sola iglesia, está compuesta de judíos y de gentiles. Los verdaderos hijos de Abraham, en resumen, son aquellos que creen en Cristo. Esos son los herederos de la promesa. Los herederos de la promesa son aquellos que por la fe venimos a Cristo, por la gracia reconocemos nuestra condición y nos arrojamos a Cristo. Ahora bien, este pacto que es cumplido en Cristo tiene ciertos distintivos, tiene ciertos sellos, y es lo que vamos a ver en Génesis 17. Fíjense lo que dice. Dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones.
este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti. Aquí está hablando justamente de ese pacto. Y que ustedes guardarán. Todo varón entre ustedes será circuncidado. La señal del pacto en este caso es la circuncisión. Uno de los signos externos, los cuales iban a comunicar que el pueblo de Abraham, de la descendencia de Abraham, era descendencia del pacto. Un distintivo era la circuncisión. Ahora, hay que entender aquí. ¿Cómo será esta circuncisión? Dice el texto, serán circuncidados en la carne de su prepucio y esto será la señal de mi pacto. Es decir, esto será el signo por el cual se conocerá que ustedes tienen este pacto visiblemente. Es decir, los descendientes de Abraham tenían que ser sellados o de alguna manera distinguidos con este sello para comprobar o para adjudicarlos o considerarlos que están dentro de ese pacto. Y fíjense, la mayoría tendría que decir aquí, es que ellos deberían ser adultos para que entendieran lo que iban a hacer. No, Dios dice no. Ellos van a ser circuncidados a los 8 días, ellos serán circuncidados, todo varón por sus generaciones. A los 8 días, ellos serán circuncidados. Cuando no estaban conscientes los niños de lo que estaban haciendo, cuando de alguna manera no eran conscientes de esa parte, ellos tendrían que ser circuncidados. Ahora bien, dice, asimismo el siervo nacido en tu casa. Aquí la pregunta es, a ver, la promesa era para la descendencia de Abraham, ¿por qué también a sus siervos? Y en un sentido porque les pertenecían, pero aquí también Dios nos estaba comunicando que este pacto no se limitaba a la nación de Israel étnicamente, sino que abarcaba mucho más que eso y en un sentido nos estaba apuntando hacia la salvación de los gentiles. Dice, o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia étnica. Y aquí nuevamente nos estaba apuntando a la profundidad y de alguna manera al alcance de este pacto. Así estará mi pacto en la carne de ustedes. Mi pacto estará en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Es decir, este pacto no iba a terminar. Este pacto se va a cumplir. Este pacto es eterno. Por lo tanto, es el mismo pacto en Cristo. Aquellos que abogan en la discontinuidad del pacto, en que son diferentes pactos, son personas, honestamente, mis hermanos, aunque los amo, son personas que no se apegan a este texto o a muchos más textos de los que ya hemos leído. No es un pacto temporal, no son diferentes dispensaciones como marca el dispensacionalismo y creo que muchos de nosotros crecimos con la Biblia de Study Scofield, que es una Biblia que tuvo gran influencia, como dice Lyndon Duncan en su libro sobre la teología del pacto. Una de las Biblias que más tuvo impacto, él separa las escrituras en 7 dispensaciones y no necesariamente tienen continuidad, sino que ve descontinuidad. Pero esta conclusión, como les he dicho, no es histórica, no es bíblica, es una novedad y es una hermenéutica que descontextualiza todas las escrituras. Porque este pacto es un pacto eterno. Dice, pero el varón incircunciso, el que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. Fíjense, aquí él, que no iba a ser circuncidado, estaba quebrantando el pacto de Dios. Así que mi pregunta es, ¿para Dios era importante la circuncisión? Lo era, porque era la señal del pacto. No porque la circuncisión le salvara, sino que la circuncisión señalaba que ellos eran el pueblo de Dios y era una prerrogativa, era un sello que Dios estaba poniendo sobre su carne para que ellos conocieran y los demás conocieran que el pacto que Dios había hecho con Abraham era ese pacto que incluía incluso a esos niños. Cuando no tenían conciencia de su pecado, cuando no tenían conciencia y no podían entender el pacto que habían hecho, Dios estaba considerando a estos niños como parte de su pacto. Creo que eso nos puede molestar bastante. Porque no son personas conscientes, según nosotros. No son personas que de alguna manera estarían profesando lo que está inscrito en el pacto, sino que son personas quienes Dios escoge para que sean contadas dentro del pacto, aunque no estén conscientes de ello. Quiero que noten esto y no lo pierdan en mente. Fíjense lo que dice Romanos 4, 10 al 11. ¿Cómo pues
perdónenme. ¿Cómo pues le fue contada, estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió, dice Pablo, la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Fíjense, para Pablo, la circuncisión es una señal ¿de qué? De la justificación por la fe. Fíjense qué importante es entender esto. La señal de la circuncisión era un sello de la justificación por la fe. No sé si me están siguiendo. O sea que Dios le dio esta señal, este signo, como de alguna manera el sello distintivo externo de lo que sucedió internamente. Es decir, Dios le estaba dando esta señal de una realidad más grande. La circuncisión no era lo más importante, lo que representaba era lo importante. Representaba la justificación de la fe. Y fíjense, la circuncisión no solamente es hecha a Abraham, sino que Dios la manda que también los hijos la tengan, prometiendo en este sentido que ellos serían parte de ese pacto de salvación. Que ellos obviamente después de crecer, ellos tendrían que tomar una decisión si seguir o no a Dios. Pero para Dios, por nacer en el lecho de un creyente, para Él es importante que todos sus hijos entonces estén circuncidados, aun cuando no son conscientes esos niños de eso. Espero que me estén siguiendo. Hay una pregunta ahí a Mau, pero creo que no viene de acorde al tema. Es una pregunta más misteriosa y no vamos a ahorita desviarnos en eso. Pero después no, tranquilo, no vas a ser maldecido por no bautizar a tus hijos. Entonces, bueno. Seguimos, dice, si somos un solo pueblo, el pueblo de la promesa, ¿se aplican a nosotros esos signos? A ver, díganme, si ya demostramos que somos un solo pueblo y que ese pueblo recae en esas promesas, ¿deberíamos nosotros circuncidar a nuestros hijos? ¿Se aplican los mismos signos o señales externas? A ver, díganme, por favor. Ahorita vamos a ver eso, Javier. Ahorita vamos a ver por qué en el Nuevo Testamento ahora también se aplica a las mujeres. En este caso no la circuncisión, sino en otra señal externa. No te preocupes, no te preocupes. Fue la pregunta de Abraham, no de Mau, perdóname. No te van a maldecir por eso, Abraham, tranquilo. Entonces la pregunta es, ¿se aplican las mismas señales para nosotros? Dice Paloma que no. Okay. Ahora, Javier, también una de las cuestiones aquí, ¿por qué no se aplica en este caso la circuncisión a las mujeres? Pues obviamente porque ellas no podrían ser circuncidadas, ¿no? De una manera sencilla. Ahora, por otra parte, la circuncisión era importante que fuera ese sello. ¿Por qué razón? Porque representaba la circuncisión de nuestros corazones. Y como esa era la señal que Dios había preparado para representar, para señalarnos la circuncisión de nuestros corazones, no podría haber elegido otra, sino en la que en su sabiduría había elegido para demostrar nuestra circuncisión del corazón. Por lo tanto, las mujeres no se circuncidan porque no pueden ser circuncidadas en ese sentido. No porque Dios estuviera haciendo acepción de personas, porque vemos en el nuevo pacto que totalmente la barrera de privilegios entre hombre y mujer es quitada. Por eso ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer. A eso se refiere el texto. Ahora ya no hay una mayor importancia en los hombres que sobre las mujeres, sino que ahora todos somos uno en Cristo y ya no hay más estas distinciones y estas, de alguna manera, opresiones sobre otras personas. Dice Abraham, entran por los padres y luego por sus esposos, ¿no? A ver cómo ahí no te entendí, Abraham. A ver, es medio metafísico en esa parte. A ver si me puedes explicar más, pero a ver. O sea, sí. O sea, yo había escuchado, ¿no? De algún presbiteriano, como que decían que obviamente pues, la mujer no se puede circuncidar, pero entraban al pacto por medio de sus padres y luego por medio de sus esposos. Algo Exactamente. Así. Esa es parte también, Abraham, excelente, muy buena idea. Recuerden que en este contexto, en el contexto bíblico, ¿quién es el líder de la casa? ¿O quién debería ser el líder de la casa?
No el jefe, no el tirano, dictador, sino quién debería liderar la casa para servir a todos en la casa. Sobre los hombros de quién recae esta responsabilidad. ¿Sobre las mujeres? ¿Sobre los hijos? ¿Sobre quiénes? Sobre el varón, exactamente. Sobre el hombre. En este caso, por eso vemos que en el Nuevo Testamento, cuando habla sobre todo Pablo del segundo Adán, que es Cristo, dice porque el primer Adán falló. No dice porque Eva falló, que si somos honestos, quien pecó primero fue Eva. Pero la responsabilidad siempre recae sobre Adán. Y este es uno de los textos, entre muchos textos, Mauricio. La responsabilidad cae sobre Adán. Adán en este caso es el líder, es el quien Dios le manda a cultivar la tierra y proveer para su casa, para proveer su familia, en este caso a Eva y a su descendencia. Él es la cabeza federal, es la cabeza representativa, él es la autoridad en este sentido. Por lo tanto, en este sentido es que nuestras casas y en el Antiguo Testamento el varón representaba a este líder a través de quien toda la casa, toda la familia era bendecida y era constituida como parte del pacto. Así que las mujeres no quedaban excluidas. Exactamente, Javier, tampoco las contaban en el censo, pero no es que no fueran importantes, sino que los líderes, la cabeza del hogar, y ojo aquí, no son personas que deban tener una jerarquía mayor e imponer sus prerrogativas en todo, sino que son los encargados de servir a todos y de escuchar a sus esposas y obviamente a sus hijos y servirles. Esto no quiere decir que los hombres somos mejores por eso, no. Tenemos roles diferentes, pero no somos mejores. Eso es muy distinto. Y quien no entiende el liderazgo lo va a querer. Si tú entiendes el liderazgo, vas a pensar tomar el liderazgo o no. Porque no es un privilegio en un sentido, pero también es una obligación, mis hermanos, de servicio a otros. Exactamente. Dice Abraham, el hombre tiene la última palabra. Sí, mi amor. Algunas veces. Pero en este sentido, creo que aquí queda, no sé si un poco ejemplificada esta distinción hombre y mujer y por qué no se aplicaba la circuncisión. Espero que haya quedado un poco claro, Mau, y si no considerabas esto, considéralo. Hay que pensarlo y poder platicar esto ahora. No me contestan la pregunta. No me han contestado la pregunta, me la están desviando. Si somos el pueblo de Dios, somos el mismo pueblo con Abraham, ¿se nos aplican estos mismos signos a nosotros? ¿Tenemos que observarlos nosotros? A ver, ¿quién me responde? No sé quién haya levantado su mano porque no puedo verlas. Ahí, Alex, si me ayudas, por favor. No hay manos levantadas. Ok, eso se me hace muy extraño. Abraham. ¿Cómo? Digo que la levantó Abraham. Adelante, Abraham. Gracias. Yo ahí quisiera ver qué perspectiva tiene sobre cuando la Biblia dice que la circuncisión ahora es en el corazón. O sea, que ya no es literal. Entonces, porque yo pues, te escucho y te entiendo, porque entiendo lo que es muy fácil, ¿verdad? No lo veo como una herejía, pero yo no lo veo tan bíblico, lo veo más tradicional. Pero yo supondría que la circuncisión ahora es en el corazón, por tantos textos bíblicos que se refieren a eso, ¿no? Incluso yo lo veo así desde el Antiguo Testamento, que desde Deuteronomio, la ley decía que más bien se estaba refiriendo al corazón, ¿no? Uh-huh. Entonces, y entiendo el punto que dices de la cena del Señor, ¿no? Pero yo creo que la Pascua se mantiene precisamente porque Cristo la instituyó. ¿Y el bautismo? No porque haya un traspaso. Pero el bautismo también lo instituyó Cristo. Ajá, exacto. Pero ya de ahí de decir que la circuncisión y asumirlo a niños, pues ya es un trecho muy distinto, ¿no? Espérate, Abraham, no te adelantes. Pero mira, nada más contéstame eso de cómo la circuncisión del corazón y cómo existe esa relación ahí. Excelente.
Eso ya, eso lo mencionamos brevemente, pero está muy bien que lo preguntes para que tengamos una mayor comprensión de esto. Ahora, fíjense lo que dice Romanos 2:28 nuevamente, Abraham. Dice lo mismo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Es decir, que esta era una señal del pacto del Antiguo Testamento, de Abraham especialmente, pero señalaba una realidad más grande. ¿Estamos de acuerdo, Abraham? ¿Cuál es esa señal? Sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón. Entonces, la circuncisión estaba apuntando hacia una realidad más grande, que era la circuncisión del corazón. ¿Estás de acuerdo? Esa es la idea, en el espíritu, dice, no en la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, la circuncisión estaba representando la circuncisión, el cambio de estado de nuestros corazones, es decir, el cambio de corazón. Aún así sigue habiendo una señal, aunque la circuncisión se cumple en el corazón, sin embargo, esta señal es reemplazada por otra señal. Por eso esta pregunta, y es lo que voy a contestar más adelante, Abraham, si somos el mismo pueblo, ¿se aplican los mismos signos a nosotros? Fíjense, lo que dice, wow, qué texto, por favor, léanlo, otras versiones, ayúdenme ahí, y eso responde creo que un poco a tu pregunta, Abraham. También en él ustedes fueron circuncidados, fíjense. Fuimos circuncidados con una circuncisión, es lo que dice Abraham, no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Es decir, la circuncisión en la carne apuntaba a la circuncisión de Cristo, es decir, al cambio de nuestros corazones, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó entre los muertos. Quizá no hay texto más claro respecto al reemplazo de la circuncisión por el bautismo que Colosenses 2, 11 y 12, que vamos a ver otros pasajes donde en el Nuevo Testamento se da el bautismo a familias enteras, y eso da por sentado, o está implícito, que también a niños. Ahora bien, nuevamente lean el texto. También en él ustedes fueron circuncidados, pero no la circuncisión hecha por la carne. Y recuerden que en Hechos 15 se trata esto en el concilio de Jerusalén, en el primer concilio eclesiástico, acerca de los ídolos, pero también de la circuncisión. Y la pregunta es, ¿se deben circuncidar los creyentes gentiles? Y los apóstoles dicen, no se deben circuncidar. ¿Por qué razón? Porque nuestra circuncisión no es una circuncisión hecha por manos, sino que es la circuncisión mediante, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, es decir, al cambiar nuestra naturaleza. Ahora bien, el texto sigue, no estoy leyendo otro texto, no estoy uniendo dos textos, el texto sigue, es decir, que hay una continuidad lógica, escritural. La circuncisión de Cristo habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. ¿Cómo se representa esta circuncisión del corazón? A través de ese bautizo, a través de esa señal exterior. No solamente es que se habla del cambio del corazón y ya, sino que hay un bautismo. Y obviamente esto es para los creyentes, pero también se entiende para los hijos, porque ahora son esas familias, esos hijos, son parte de ese pacto, de ese pueblo que es promesa de Abraham. Así como el bautismo, la Pascua fue reemplazada por la comunión a la Santa Cena, en la tradición reformada, y déjenme decirles algo, aunque les sorprenda, en la mayoría de las iglesias de diferentes tradiciones, denominaciones, e históricamente, el bautismo de infantes es mayoritario. El bautismo de adultos, solo de adultos, es minoría. La iglesia históricamente ha creído en el bautismo de infantes. No siempre, entendiendo el marco de la teología del pacto, pero casi siempre la iglesia ha bautizado infantes. Hasta los padres de la iglesia, que tenemos ahí también que interpretar muchos textos de los padres de la iglesia, y puede ser otra clase, la tradición de la iglesia ha sido mayormente bautizar a los infantes, pero hay diferentes visiones de esto. Por ejemplo, los católicos romanos bautizan a sus hijos creyendo que son regenerados. Ese es el bautismo regeneracional.
Otros creen que, como por ejemplo, Martín Lutero decía que para que seamos salvos es necesario que el niño se bautice. Especialmente, y esto recae sobre si los padres llevan con fe a su hijo, este hijo será salvado en la visión luterana. En la visión reformada no creemos que sean salvados los hijos, ni sean regenerados, ni empiecen a ganar su salvación, sino que son considerados como hijos del pacto, así como la señal de la circuncisión, que ya no es necesaria, ahora es reemplazada por el bautismo. Y esto no solamente incluye a los creyentes, sino también a los hijos de los creyentes, por esta razón. Ahora, vamos a avanzar un poquito. ¿Por qué incluso muchas iglesias? Una pregunta importante. Incluso quizá tú lo practiques en tu iglesia. ¿Por qué muchas iglesias le niegan la comunión a los que no se han bautizado? Y aunque no lo creas, el trasfondo viene en la circuncisión. Éxodo 12:48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, es decir, la Santa Cena, en este caso ya podríamos decir al Nuevo Testamento, séale circuncidado todo varón, entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. En otras palabras, si tú querías ser parte de esta tradición de la Pascua, tú deberías ser circuncidado. Y esto se dice a los extranjeros porque se da por sentado que la familia israelita está circuncidada. Si no, no. De esa manera, muchas iglesias le prohíben la toma de la cena del Señor a las personas si no están bautizadas. Aunque no sepas por qué, el trasfondo es paido-bautista. Tiene que ver con una visión del bautismo de infantes y también del bautismo, obviamente, de los creyentes. Y ahorita vamos a explicar un poco más esto. Ahora bien, fíjense, Hechos 2, 38, 39 es uno de los textos también más importantes que quiero hoy que estudiemos. Pedro dijo, recuerden que Pedro está en Pentecostés, llega el bautismo del Espíritu Santo, escuchan hablar en sus idiomas a cada uno las grandes maravillas de Dios, entonces les preguntan, ¿qué es esto? Entonces Pedro empieza a predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento y les muestra cómo Cristo es la promesa cumplida, y fíjense lo que es el 38, Hechos 2:38. Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, ¿y qué? Y ser bautizado en el nombre de Jesucristo, para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Ahora, esta promesa, ¿qué promesa? La promesa de Abraham es el contexto que estamos hablando. Esta promesa es para ustedes, pero también para sus hijos y para los que están lejos. Fíjense, la promesa que Dios hizo en Abraham, que se cumple en Cristo, no solamente es para ellos, sino también para sus hijos. Y yo sé que esto no es algo familiar para nosotros, porque normalmente en nuestros contextos bautistas o pentecostales no se nos enseña esto. Pero la promesa no solamente es dada para nosotros, sino también para nuestros hijos. En este sentido, no está diciendo que entonces los hijos serán salvados, pero esos hijos serán benefactores o se beneficiarán a través de nuestra fe. Ellos tendrán que decidirse seguir a Cristo o no. Pero por lo tanto, porque nosotros creemos en el Señor, los santificamos, los apartamos a ellos. Es decir, dice Pedro, para todos los que han sido llamados por nuestro Señor Dios. Es decir, la promesa es para nuestros hijos, pero aquellos que seguirán a Dios son los que han sido elegidos por el Señor. Pero mientras tanto, esta promesa tiene un cumplimiento, tiene un impacto en nuestros hijos y por eso los bautizamos. Porque creemos que son parte de ese pacto y como la circuncisión es abrogada por el cumplimiento de la circuncisión del corazón y como dice Pablo en Colosenses, a través del bautismo, ahora es esta señal externa, como lo era la circuncisión, ahora el bautismo es esta señal externa de que son parte del pacto, son parte de la promesa y por eso los bautizamos, pero no estamos diciendo que en este sentido son salvos, sino que son parte del pacto, son parte de la bendición que viene de una casa que conoce al Señor y conoce el Evangelio. Por lo tanto, nuestro deber como padres es educar a ese hijo, mostrarle el Evangelio y cuando él sea grande decidirá si seguir al Señor o rechazarlo. Pero eso ya no nos toca a nosotros. Eso es prerrogativa de Dios. Pero lo reconocemos como hijo del pacto porque esta promesa es también para nuestros hijos. Como dice Richard Pratt, que por cierto les voy a subir un documento al ratito al grupo para que lo puedan ver todo lo que dice Richard Pratt, que es muy bueno.
que fue maestro, de hecho, del pastor Víctor Cruz en RTS, dice lo siguiente: recuerden, Pedro le dijo esto a los judíos que estaban acostumbrados a tener la señal exterior de su fe aplicada a sus hijos. ¿Cómo los judíos sabían que para sus hijos también era la promesa? A través de la circuncisión. Pero ahora ya no es a través de la circuncisión, sino que a partir del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, es a través de la señal del bautismo. John Frame dice lo siguiente: en el Antiguo Testamento la circuncisión era el rito de entrada a Israel. Y el bautismo ahora es el rito de entrada a la iglesia visible. Claramente, Dios ordenó a los israelitas que circuncidaran a sus hijos varones al 8º día de nacer. El rito de la circuncisión selló las promesas de Dios al pueblo, como el bautismo sella esas promesas para los cristianos. Escuchen bien aquí. La circuncisión, en este caso el bautismo, es el rito o el sacramento que hace a nuestros hijos parte de la iglesia visible. ¿En qué sentido se habla de la iglesia visible? La iglesia que podemos ver todos los domingos. Eso hace una distinción de una iglesia que es invisible. Y voy a avanzar un poquito. A ver, está. La iglesia visible y la iglesia espiritual. Los hijos de los creyentes son hechos parte de la iglesia visible. En el futuro, ellos, por gracia, decidirán si pertenecer a la iglesia espiritual. Reconocemos en teología la iglesia visible y la iglesia espiritual. Es decir, la iglesia visible son todos aquellos que podemos ver domingo tras domingo. Ahora, la pregunta es, ¿sabemos si esas personas son salvadas? Pues no sabemos. Aunque los podemos ver, no sabemos si pertenecen realmente a la iglesia espiritual. Es cierto que hay frutos que lo atestiguan, pero exactamente ningún ser humano está seguro de que todas las personas que ve alrededor de la iglesia son cristianos. Esa es la iglesia visible, lo que podemos ver. La iglesia espiritual, en cambio, son los que verdaderamente son hijos de Dios. Primera de Juan dice lo siguiente: algunos salieron de nosotros para que se evidenciara que no eran de nosotros. Eran parte de la membresía, como decía Javier en los comentarios en el WhatsApp, eran parte de la iglesia visible, pero no eran parte de la iglesia espiritual. Entonces, en este caso el bautizo, lo que hace no es hacer salvos a nuestros hijos, sino que los hace parte de la iglesia visible. Es decir, son parte y miembros de la iglesia visible, pero no estamos diciendo con esto que son salvados, sino que son tomados como hijos del pacto, reconocidos como hijos de creyentes que por su fe están siendo apartados para Dios, dedicados a Dios y comprometidos los padres a mostrarles el evangelio todos los días de su vida. Son parte de la iglesia visible, pero no parte de la iglesia espiritual, es decir, son tomados dentro del pueblo de Dios, del pacto. Así como en el Antiguo Testamento, la circuncisión introducía a estos niños al pacto, pero cuando ellos fueron adultos, ellos decidirían si seguir o no al Dios del pacto. Así el bautismo es esta señal externa que representa su introducción a la iglesia visible, pero no necesariamente esos niños van a ser cristianos de grande. Lo que estamos diciendo es que son parte de la bendición de los creyentes que sí son verdaderos cristianos y que por su fe, por su santificación, son apartados esos niños para Dios y son introducidos a las promesas del pacto y los beneficios del pacto y toda la gracia que Dios derrame sobre la familia. En un sentido, ellos serán afectados directa o indirectamente. En este caso, tenemos que decir que el paidobautismo reformado no es un bautismo regeneracional, es decir, no cambia la naturaleza del niño, no remueve lo que dicen algunos, ¿no? El pecado original. Esto lo dice la Iglesia de Roma. No lo salva, no cambia su naturaleza, y tampoco es un bautismo para perdón de pecados, que es lo que más o menos cree el luteranismo. El paidobautismo reformado hay que distinguirlo porque no creen esto. Y por eso, ¿saben qué? Yo creo que una de las cosas que nos cuesta mucho entender y aceptar el paidobautismo, sobre todo, porque lo relacionamos con la Iglesia de Roma. Pero no es el bautismo que creemos. No es eso lo que creemos al bautizar a nuestros hijos, sino que son
apartados, santificados y hechos parte de la iglesia visible, pero no son regenerados. No sucede que en su corazón cambia, como lo creía la iglesia de Roma, o son salvados por eso, o por la fe de sus padres, como decía Martín Lutero. No, 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 no. En este caso creemos que el bautismo de infantes es esta señal externa que reemplaza a la circuncisión. Fíjense lo que dice la Confesión de Fe de Westminster, que es uno de los principales documentos que tenemos acerca de nuestra fe reformada. No solo han de ser bautizados los que han hecho, los que de hecho profesan fe en Cristo y obediencia a Él, sino también los niños, hijos de uno o de ambos padres creyentes. Ahorita vamos a ver por qué es así. Aun cuando el menosprecio o descuido de este sacramento sea un pecado grave, sin embargo, la gracia y la salvación no están inseparablemente unidas a ella, de manera que no pueda alguna persona ser regenerada o salvada sin el bautismo, o que todos los que son bautizados sean indudablemente regenerados. Es un punto importante, el artículo 5 del capítulo 28. Es decir, el bautismo no te da salvación. Ni en este sentido, no tienes que bautizarte para ser salvo. Y esto lo podemos ver claramente en la cruz, por ejemplo, cuando Cristo es crucificado con dos ladrones y en el último momento Dios le dice a un ladrón, hoy te veré en el paraíso. Pues no se menciona los textos que entonces los discípulos desclavaron al ladrón y entonces lo bautizaron para que entonces fuera salvado. No fue desbautizado, aún así fue salvo. Porque el bautismo no salva a nadie. Es decir, eso no, de alguna manera no está evidenciando que una persona es salva verdaderamente. Es una señal externa, pero eso no quiere decir que esa persona es salva. Muchos lo han hecho sin considerar lo que es el bautizo. Y no vamos a juzgarles por eso, ni mucho menos, pero en este sentido quiero que vean esto. Los credobautistas, en este caso, o los antipaidobautistas, que es el verdadero título, o el mejor título, dicen que solamente los creyentes que profesan la fe en Cristo deben ser bautizados porque los niños no tienen conciencia de eso. Ese es el mismo argumento que yo usaría. La mayoría o muchos de los que se bautizan no tienen conciencia de lo que están haciendo. ¿Están de acuerdo? Muchos ni siquiera están conscientes de lo que están haciendo, ni creen realmente o piensan que Dios los ha perdonado. Lo hacen por cualquier razón. Puede ser por presión social, por presión de los padres, por presión de familiares y amigos. Puede ser por cualquier cosa, pero no necesariamente porque estén conscientes de eso. Entonces, este argumento de que los niños no son conscientes, pues tampoco son muchas personas adultas conscientes de lo que están haciendo. Esto no es un argumento para no bautizar a nuestros hijos. Creo que eso refutaría incluso la otra postura. Ahora, fíjense lo que dice el artículo 6. La eficacia del bautismo no está ligada al preciso momento en que es administrado. Sin embargo, por el uso correcto de este sacramento, la gracia prometida no solamente se ofrece, sino que realmente se manifiesta y se otorga por el Espíritu Santo a aquellos, sean adultos o infantes, a quienes corresponde aquella gracia según el consejo de la propia voluntad de Dios en su debido tiempo. En otras palabras, el bautismo, aunque no nos salva, sí representa lo que sucede y dice incluso los infantes, cuando venga el tiempo, si han sido escogidos por el Señor, bueno, ellos responderán a esa gracia del Evangelio. Y el bautismo es la señal exterior de inclusión del pacto o parte del pacto, y también en un futuro, si estos niños son verdaderamente escogidos por el Señor, que realmente sean salvados por el Señor, pero el bautismo no nos salva. Es una señal exterior de lo que sucede interiormente, ya sea ahora si eres creyente adulto o en el futuro si eres un infante. Y no creo que haya ningún infante aquí. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. Sí, por ahí Mau expresó una duda y yo quisiera comentar algunas cosas, pero no sé si vamos primero con la pregunta del Mau. Sí, adelante. Adelante. A ver. Dice, amigo, si dices que la fe de sus padres no salva, ¿por qué la circuncisión del hombre reemplaza a la mujer? ¿Podrías explicármelo, porfa? A ver, dice, amigo, si dices que la fe de sus padres no lo salvaba, ¿por qué la circuncisión del hombre respaldaba? No, a ver, Mau, creo que no se está entendiendo en este punto que ni en el antiguo pacto tampoco salvaba a su familia.
representaba a su familia, amigo. O sea, en el sentido de que eran parte del pacto del pueblo de Dios. En este caso, la circuncisión no me respaldaba la de la mujer. En este caso, por ejemplo, aquí los padres que bautizan a sus niños y bautizan a hombres y mujeres, en este caso, ellos están siendo parte del pacto por los padres. Así como el varón representaba a la casa, a su casa en general, así los padres representan a toda su casa, a sus hijos, incluyendo hombres y mujeres. Pero no entiendo muy bien la pregunta ahí, Mao. No sé si hay una confusión de términos. Dice, si la fe de sus padres no los salvaba. No, yo creo, soy yo, Rafa. Bueno, hace rato ves que hablábamos del bautismo, bueno, que la mujer no se circuncidaba, obviamente, por obvias razones. Y decía Abraham que había leído que el hombre era el que como representaba a la mujer en ese aspecto, ¿no? Y el esposo a la esposa, ¿no? Y a mí digo, no entiendo bien. Ahorita acabas de decir que la fe de los papás no avala o no salva a los hijos, o sea, no los representa tanto, pues. Entonces, ¿por qué en el Antiguo Testamento sí los representaba el hombre a la mujer y bueno, ahorita en el Nuevo Pacto no es como que yo me bautizo y ya? Esa es mi pregunta, o sea. Ok, ya noté cuál es el medio del asunto, Mao. Nuevamente, en el Antiguo Pacto tampoco lo salvaba, ¿eh? La circuncisión tampoco salvaba a su familia. La circuncisión recuerda que... No, claro. Ajá, pero Sí, es parte del pacto y de la bendición. Es decir, las promesas, los beneficios de ese pacto recaían sobre su familia por la circuncisión del hijo y sobre todo del padre que circuncidaba a su hijo, ¿no? Porque lo incluía dentro del pacto. En este caso, también incluía a las mujeres por el líder, por la cabeza de la familia. Ahora bien, ¿qué sucede con el bautismo? Aunque no salva a los niños, sí representan en un sentido los padres a los niños de que son parte del pacto. Es decir, cuando llevamos, se explica de esta manera, cuando llevamos nuestros niños a ser bautizados por el presbítero o el anciano o el pastor docente, lo que hacemos es que como padres nos comprometemos a enseñarle el evangelio, a vivir el evangelio con ese niño, y que por lo tanto, como nosotros somos creyentes, esos niños son santificados para Dios. Esos niños son apartados para el Señor y nosotros vamos a hacer lo posible por recordarles siempre el evangelio. Aunque eso no asegura su salvación, sí asegura que siempre estaremos una y otra vez hablándole del evangelio, una y otra vez diciéndole que él ha nacido en el seno de una casa cristiana y que por lo tanto él es diferente, debería ser diferente a otras personas. Y fíjate, lo voy a explicar con los textos que tenemos aquí. 1 Corintios 7:14, porque el marido que no es creyente es santificado. A ver, explíqueme eso. Es santificado. ¿A qué se refiere el término santificado aquí? A ver, ayúdenme con otras versiones de la Biblia. Estoy usando la NBLA o la Nueva Ley de las Américas. Ayúdenme con NTV, con NBI, otras versiones, por favor. Ya vamos a ir. Es apartado más bien, ¿no? Pero aquí el tema es como, o sea, yo te lo digo así, ¿no? No, tal vez no entiendo mucho este tema, pero o sea, soy apartado ¿para qué si no me salvo? Vamos para allá. Fíjense lo que dice. Es apartado o es santificado. Muy bien. Está excelente esa definición, Mao. No sé si alguien tiene otra versión de la Biblia que me ayude, por favor, con 1 Corintios 7:14. NBI. Ajá, sí, adelante. Primera de Corintios 7:14 dice, porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente, perdón. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que, de hecho, son santos. Ok, aquí casi usa las mismas palabras. Muy bien en la NBI. Excelente, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene la NTV de casualidad? Gracias. La NTV. Sí, dice, pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. Ok, ¿a qué se refiere este texto? Ya me movió esto. Gracias, Elvin. La idea es esta. Porque el marido que no es creyente es apartado, es santificado.
Es decir, en un sentido, en este caso, está siendo bendecido por Dios a causa de su mujer. De esta manera, nuestros hijos, si nosotros somos creyentes, aunque nuestros hijos sean pequeños, aunque nuestros hijos no tengan conciencia, como decimos, de su pecado, por nuestra fe ellos son hechos santos, apartados para Dios. A eso se refiere en este sentido, Mauricio, el bautismo. Los apartamos para Dios, porque son parte del pueblo de Dios. Así que la gracia del Evangelio les afecta a ellos. Tiene consecuencias la forma en cómo nos conducimos con ellos, cómo vivimos nuestra fe en nuestro hogar, cómo les tratamos, cómo ejercemos autoridad sobre ellos, cómo ejercemos disciplina sobre ellos, cómo ejercemos nuestra educación sobre ellos. Todo eso, esos niños son afectados por nuestra fe y son bendecidos por nuestra fe a causa de nosotros. Así como tu jefe es bendecido, tu jefe incrédulo es bendecido por tu trabajo, es bendecido por tu fe, y el lugar donde tú estás es bendecido a causa de que tú estás ahí. De esa misma manera, nuestros hijos son bendecidos a causa de que somos parte del pacto. Ellos son benditos por ese pacto. Así como José, recuerden cuando estaba en la casa de Potifar, a causa de su fe y de su diligencia, prosperó todo lo que hacía Potifar, prosperó incluso el reino de Egipto. Así nuestra fe causa un efecto en aquellos que nos rodean, especialmente en nuestra familia, que vivimos la mayoría del tiempo. Para afirmar esto, fíjense lo que dice Pablo en Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos, fíjense aquí, una palabra importante, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, hijos, nos vamos ahora, fíjense, Efesios 1:1 dice que esta carta la dirige a los santos. ¿Están de acuerdo? ¿Y quiénes son los santos aquí? Díganme, por favor. ¿A quién se refiere? La iglesia, está hablando de la iglesia. Exacto. A la iglesia aquí. Pero si, por ejemplo, el esposo no ha sido creyente, entonces también para él, porque es santo, lo santifica la esposa. Exactamente, porque en ese sentido, pues obviamente también es bendecido en esta parte, ¿no? Es apartado para Dios. Y porque por la fe de su esposa, como lo decíamos ahorita. O sea, entonces el esposo es creyente por la fe de su esposa. No, no es creyente, ni los hijos son creyentes, quizá Abraham, pero son receptores de las bendiciones del pacto. Es decir, van a ser afectados por las bendiciones del Evangelio. No es que sean creyentes ni asegura su salvación, esto, no lo asegura. Pero sí son apartados en este sentido, o son santificados, o son benditos, o son bienaventurados a causa de la esposa o a causa del esposo, cual sea el caso. Y bueno, eso yo lo vi en mi familia. Déjenme decirles, yo lo vi mucho en mi familia, porque yo vengo de un trasfondo en donde mi mamá fue creyente por mucho tiempo sola, ¿no? Ni siquiera nosotros sus hijos, ni nada, pues creíamos en Dios, por lo menos yo era un burlón de la fe cristiana. Entonces, pues en absoluto, mi mamá era Atanasio contra el mundo, ¿no? No había nadie que la apoyara, no había nadie que de alguna manera estuviera en su lado. Pero recuerdo, mis hermanos, cómo profundamente mi papá fue afectado por su fe. Fue tan afectado mi papá que era un hombre fiestero y alcohólico, y de repente, a causa de esa fe, a causa del ejemplo de mi mamá, a causa de las oraciones de mi mamá, fíjense, las oraciones son muy importantes. Mi papá dejó el alcoholismo, sus hijos se convirtieron al Señor. Ahora, mis hermanos, si yo puedo definir mi vida como muchas veces, no sé si pueden apagar su micrófono, que escucho un poco de ruido. Muchas veces yo recuerdo que, ya se me fue la idea. Amiguito, Se me viene a la mente. Yo una vez publiqué que yo podría ser llamado un hijo de la oración. Porque de verdad, mis hermanos, fui afectado tantas veces por ver a mi mamá orando por mí cuando incluso yo llegaba mal, llegaba borracho, muchos problemas. Yo recuerdo ver a mi mamá orando por mí. Yo no entendía eso, ¿saben? Yo no entendía
¿Cómo una mujer podría ser tan necia? Yo le había dicho que yo no quería creer en Dios. Y ella oraba y oraba por mí. Llegó el día en que tomé mi Biblia, que por cierto ella me regaló. Mis hermanos, fui afectado profundamente por su fe. Y ahí entendí el texto. Por la fe de ella, como hijo, aunque era inmundo, aunque era un pecador, estaba siendo santificado, estaba siendo apartado para el Señor. La fe de mi mamá afectó mi familia completamente, mis hermanos, completamente. De tal manera que de 4 hijos, 3 somos creyentes. Mi papá está en ese proceso, ya fue a la iglesia, gracias a Dios, está recibiendo el evangelio. No puedo decir si ya es cristiano o no, pero ya dejó su vida pasada. Y en ese sentido, ese texto no es algo que solamente yo pueda leerles, sino que algo realmente real para mi vida. Y en ese sentido es que somos santificados y apartados para Dios. Por eso es que también aquí conectamos con el bautismo diciendo que nuestros hijos, en este caso, son bautizados precisamente para ejemplificar esta parte, que ellos son injertados en este sentido dentro de las bendiciones del pacto de gracia. No es que sean salvados, sino que nuestra fe como padres les va a afectar profundamente y estamos comprometidos a que el Evangelio les sea enseñado y ellos después con su conciencia puedan seguir o no al Señor. Adelante, Alex, perdóname. No pasa nada, amigo. Sé que te emociona. Sorry, nada más voy a tratar de poner mi punto en cuanto al bautizo y todo esto porque no soy paudo bautista. Vengo de los bautistas. Y en mi punto de ver, voy a empezar con Romanos 6. Entonces, en Romanos 6, todo lo que se habla acerca de Romanos 6 tiene una implicación. La comparación de el pecado y el bautismo. Y cómo este pecado está ahí como que haciendo este juego, ¿no? De alguna manera hay una relación con el pecado, no nos, digámoslo así, no nos quita el pecado porque eso es solamente Cristo, pero a mí me gusta esta parte progresiva que va agarrando, ¿verdad? Desde antiguo, nuevo y vamos hasta hoy. Yo voy viendo ahorita en cuestión del bautizo, Juan el Bautista empezó con un mensaje, arrepentidos, y te venías a bautizar porque te venías a arrepentir. Entonces hay una implicación con el pecado en el bautizo. Y fue el bautizo que recibió Jesucristo, nuestro Señor. Y cuando nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28 nos agarra y nos dice, ir por todo el mundo discípulos y bautizos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ya está ahora Él instruyéndonos a hacer lo mismo, un bautizo como Él lo recibió. De ahí me hace mucha curiosidad que el énfasis muy grande que le dan ahorita al paido bautismo es de que como padres cubrimos o protegemos a nuestros hijos. Por ejemplo, a los hijos también tendríamos que observar lo que Lucas 2:22 habla, cuando nuestro Señor Jesucristo fue presentado en el templo. Ahí en el templo, en la presentación del templo, pues estaba ya profetizado y una persona que era Simón dijo, no me dejes morir hasta que yo no vea a qué va a ser. Y ahí lo bendijo y hubo una bendición. De esa manera puedes hacer parte a tu hijo de la iglesia públicamente, donde lo presentas y vienes y a todos les digo, este es mi hijo. Y como la Biblia nos enseña en Lucas 2 que así le hicieron a Jesús, porque así le hicieron parte de esta asamblea que es la iglesia. Y hay otras cositas, pero la neta no me quiero poner porque realmente no vengo yo estoy en lo correcto y ustedes no, y así. Pero en las veces que yo he bautizado, es bien fuerte porque ¿quién puede saber quién es salvo? Exacto. Nadie. ¿Quién puede saber quién está arrepentido de sus pecados? Nadie.
simple y sencillamente lo que hacemos es por convicción. Los volvemos discípulos y ver un cambio por los frutos, ¿verdad? Y ahí, órale, vamos. No porque sea niño, no porque sea otro, solamente que ya ha nacido una persona de nuevo, ha venido ese arrepentimiento que solamente Dios da. Y cuando viene ese arrepentimiento y está jalándose, porque está arrepentido, está consciente de sus pecados, está movido por el Espíritu de Dios o por Dios mismo, o llamado por Dios, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, entonces los bautizamos. Para mí ha sido una carga muy fuerte porque ni les digo que no, ni sí. Digo, Señor, pues si ya te bauticé algún chamuco, pues perdóname, Señor. Pues aquí yo, a como puedo, me la libro. Pero pues nada más quería dejar eso ahí. Y sorry por robar un tiempecito. Está bien, Alex, eso que comentas, y déjame leer algo. El doctor Guy Richard, que es director ejecutivo y profesor de RTS en Atlanta, dice lo siguiente: el término paidobautista es algo desacertado. No solo bautizamos niños pequeños, bautizamos tanto a creyentes profesantes como a sus hijos pequeños. Algo muy importante esto, que entendamos. No solo bautizamos a niños pequeños, sino bautizamos tanto a los creyentes profesantes como a sus hijos pequeños. Y en este sentido, somos credobautistas y paidobautistas a la vez. Lo único que nos distingue de nuestros hermanos credobautistas es la palabra solo. Los credobautistas solo bautizan a los creyentes profesantes, mientras que nosotros bautizamos a los creyentes profesantes y a sus hijos. Por lo tanto, no hay una pelea entre credobautistas y paidobautistas, en que si bautizamos infantes o bautizamos creyentes. Más bien es que los presbiterianos reformados, en este caso, porque ya no puedo decir presbiteriano, porque me he enterado que hay iglesias presbiterianas que no bautizan a sus niños, ¿no? O sea, ya no son presbiterianos en un sentido tradicional o histórico. Pero sí me refiero a esto porque los presbiterianos bautizamos tanto a creyentes profesantes como a sus hijos. Los profesantes porque han creído en el Señor, y a sus hijos porque reciben esta señal del pacto como pertenecientes al pueblo de Dios, a la iglesia visible. Entonces, nada más quería hacer esta distinción para que la tengamos en claro, pero me parece que Mau también había levantado su mano. Estoy viendo aquí, no sé si era antes Mau o era... Oye, ¿quién es la vaca que está ahí? No alcanzo a verla. Hay una vaca ahí en el espacio, está increíble. Pero bueno, nos ven desde el espacio. Es un avatar, mi amigo. Ah, ok, perfecto. Entonces, no, Mau, ¿verdad? No había pregunta. Pues nada más quería hablar algo como de lo que dijo Alex, pero igual creo que sí, bueno, estoy como en ese mismo sentir del buen Alex, pero solamente eso. Ahora, Mau, dime, ¿en qué texto de la Biblia dice que bauticemos solo adultos? ¿Y en qué texto dice que bauticen niños? Exacto, Mau, exacto. Ya le diste el punto. No hay ningún texto, no hay ningún texto, déjame terminar esto, Mau. No hay ningún texto que te diga que bautices infantes. No hay ningún texto que diga que bautices adultos, pero está implícito. Esta doctrina le conocemos, pongan atención aquí, anoten esta frase, esta doctrina, llegamos a ella a través de inferencia lógica. Eso es muy importante para sus trabajos en teología. Quiero que lo aprendan, por favor, porque es muy importante que muchas doctrinas que tenemos como iglesia no están explícitamente ordenadas en la Biblia, pero si estudiamos la Biblia como un todo, podemos llegar a esas doctrinas a través de todos los textos que tenemos en la Biblia. Eso se le llama doctrina por inferencia lógica o conclusión por inferencia lógica. Por ejemplo, ya explicamos primero de Juan y la Trinidad, que ese versículo que dice, son tres los que dan testimonio en el cielo, no es un texto que, digamos, sea confiable porque los manuscritos más antiguos no aparecen. Por lo tanto, ese texto lo vamos a descartar. Pero díganme explícitamente en qué texto habla de la Trinidad. Pues no hay un texto tal cual, pero como dices, sí se infiere. Eso es, Mau. Perdón, Alex, eso es. No hay la vaquita. La vaquita espacial. No hay ningún texto que nos diga eso, que nos diga
Dios es trino, ¿no? Yo pregunté esto el domingo en la iglesia, ¿no? Dos creyentes, y me dijo uno, pues en principio era Dios, ¿no? Y la palabra Elohim, que es plural, pero no nos habla de la Trinidad. No nos, y por ejemplo, podemos tomar Génesis 1:26 y dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos, ¿con quién estaba hablando? Y pues la Trinidad, pues podemos inferir, pero no dice explícitamente. Llegamos a la doctrina de la Trinidad no porque tengamos un texto que diga, esto es la Trinidad. Llegamos a la Trinidad porque hay diferentes textos que aprueban la Trinidad. En este sentido, llegamos a la Trinidad por inferencia lógica, no por un mandamiento explícito o un versículo explícito, sino por inferencia lógica. De la misma manera, llegamos a la conclusión del paidobautismo y del credobautismo por inferencia lógica, porque no hay ningún texto que explique que solamente los creyentes tienen que ser bautizados, sino que esté implícito que los creyentes adultos son bautizados. De la misma manera que los infantes, como vamos a ver ahorita, están implícitos que muchas veces se consideró a los hijos y a toda la familia como parte y fueron bautizados como parte de la fe, incluso de la cabeza de familia. Toda su casa fue bautizada. Esto sucedió con Cornelio. Aunque no tenemos ningún versículo explícito, está de ambas partes. Ni de los que solamente bautizan adultos, ni solamente de los que también bautizamos niños. No hay ningún texto. Eso es por inferencia lógica. Adelante, Alex. Aquí nada más, bueno, ya son las 8:06. Bueno, creo que vamos a seguir un poquito sí, más. Nos vamos a extender un poco. Ándale. Pero si alguno quiere quedarse adelante, si no, recuerden que vamos a tener la clase grabada en la página para que si quieren saber de aquí qué pasó y se tienen que ir por alguna situación, adelante, no lo tomamos a mal, pero creo que va a haber algo aquí. Y por ahí tengo a Lucas y a Abrancito que traen levantadas las manos para que puedan expresarse. Yo no terminé, Alex. Y bueno, entonces me es que bajaste la mano. No, es que no está tu mano levantada, ¿cómo le hago? Es por orden, Mau, es por orden. Pero ¿qué les parece que escuchemos a Lucas? Porque igual no ha participado. Y de ahí, Lucas, volvemos con Mau y de ahí vamos con Abracito, ¿sale? Hola, Rafa, bendiciones. Bendiciones. Te quería preguntar por un texto y después te quería hacer una pregunta sobre algo que dijo Jairo Namnum, creo que se pronuncia, o Mannum. Namnum. No sé bien cómo se pronuncia. Sí, Namnum. Pero primero te quería preguntar por un texto de Primera de Pedro, que es Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Dice, la cual simboliza el bautismo, que ahora lo salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Y después sigue el versículo 22. Pero entonces quería preguntar eso, ¿no? Porque acá Pedro está diciendo que el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Sí, en este sentido el texto, incluso, ¿puedes leer antes? Dice algo de la salvación, el principio del texto. ¿Qué es lo que dice Lucas? La cual simboliza el bautismo que ahora lo salva también a ustedes. Ok, el bautismo que ahora lo salva. ¿El bautismo te salva o no te salva, Lucas? No. ¿Y por qué dice Pablo que es el bautismo que salva? No sé. Está bien, Lucas. A ver, no sé. A ver, ¿el bautismo salva o no salva? A ver, díganme ahí. Los que deban de irse, de verdad, va a quedar grabada la clase, así que no se preocupen, ya nos fuimos, ¿verdad? Dije, sí, a ver, bueno, ese fue otro texto que puso Marlon ahí. Pero sí, en este caso, querido Lucas, cuando habla de una conciencia limpia o tranquila, en este caso se bautizan las personas no para ser salvadas, y podemos contestar que el bautismo no salva por el contexto. Lo que dice Pedro, no es que el bautismo salve, sino que aquellos que son bautizados es parte de una conciencia limpia delante de Dios. Pero podemos decir de la misma manera en este sentido, Lucas, que
tanto los creyentes adultos, eso se interpreta, tienen que ser bautizados por su conciencia. De la misma manera bautizan a los hijos por conciencia, para saber que están siendo apartados por Dios. Este texto es un poco ambiguo para respaldar una y otra postura, Lucas, porque podemos sacar las dos conclusiones. Que aquellos que se bautizan es por su conciencia, para tener una conciencia pura, y como dice Mauricio, los bebés no tienen conciencia. No, pero los padres sí. Entonces los padres, por su conciencia de que son hijos del pacto, deberían, es lo que decimos como iglesia presbiteriana, bautizarlos. Ahora bien, si alguien no está de acuerdo con esto en nuestra iglesia presbiteriana, pues lo aceptamos como miembro del Redentor, incluso aunque no acepte el bautismo de infantes, porque no creemos que la forma de administrarlo, por ejemplo, Abraham hablaba acerca de aspersión o inmersión. ¿El creyente debe ser inmerso o solamente con unas gotas de agua en su cabeza puede ser bautizado? Los presbiterianos reformados creemos que cualquiera de las dos formas, por inmersión o por aspersión, es bautizada la persona. Aquellos que solamente abogan por la inmersión, me parece que muchas personas la estaríamos dejando afuera, en un desierto, en lugares donde el agua no es abundante, o no es posible hacerlo esto. Entonces, ¿qué haremos? No nos vamos a bautizar porque no tenemos agua, ¿no? Solamente, o no tenemos un río, o si no vamos al río Jordán, no. En un sentido, en Monterrey, exactamente, ahorita está cañón. Entonces, no vamos a bautizarles, no. Creemos que por aspersión, con mojarle la cabeza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, normalmente se hace 3 veces, o por inmersión, está bien. Cualquiera de las dos formas, los presbiterianos reformados creemos que se puede. En cambio, algunos credobautistas solamente piensan que por inmersión. Creo que es un poco reduccionista su visión de la inmersión, pero está bien. Ahora bien, este texto, Lucas, sí, o sea, puede respaldar a las dos posturas, pero no es tan claro en este sentido. Y algunos pueden decir, ven, es que ahí dice que solamente los creyentes que tienen conciencia de su pecado pueden ser bautizados. No necesariamente dice eso, no evidentemente, o quizá está implícito, como podría estar implícito la otra postura. Entonces es un texto difícil, Lucas, para serte honesto. Ok. No sé si alguien más... ¿Era la única pregunta, Lucas? No, iba a hacer una cita de... Jairo. Bueno, sí, ya fue. Voy a preguntar, sí. Él cita Romanos 6, del 3 al 4, y dice: ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y Jairo dice: aquí el apóstol está igualando el ser bautizados con el estar en Jesús y con el caminar en novedad de vida, así como Él fue resucitado. Es evidente que este es un lenguaje de regeneración y nuevo nacimiento en Cristo. Pablo está diciendo que los sujetos del bautismo son los mismos sujetos que han experimentado regeneración. Y estoy de acuerdo con Jairo. Lucas. El problema es que hay una diferencia entre nosotros dos, la palabra solo. Creemos que esas personas que se bautizan están experimentando la gracia del Señor, pero el bautismo no solamente representa eso, también para el presbiteriano reformado representa la señal del pacto. Estoy de acuerdo 100% y cualquier presbiteriano estaría de acuerdo con Jairo Namnum. Lo que pasa es que no solamente vemos el bautismo como este acto de un creyente profesante, sino también lo vemos como un sello para nuestros hijos. No sé si se entienda, Lucas. Si podemos poner un esquema, para el credobautista es solamente los profesantes, solamente los adultos. En el esquema presbiteriano es para los profesantes y también para sus hijos. Para los profesantes porque ya son salvos, o por lo menos eso nos dice. Pero también para nuestros hijos porque son parte del pueblo. Entonces, para el credobautista es solamente para la salvación, para el paleobautista es para la salvación y también para la introducción a la iglesia visible o parte del pueblo de Dios del pacto. No sé si me explique, Lucas. En un sentido, creo que para nuestros hermanos creodobautistas el bautismo es reduccionista. Solamente es para los que profesan su fe en Cristo abiertamente. Para los paleobautistas creemos que es para los que profesan su fe en Cristo, pero también para los hijos como signo del pacto, que son parte de la iglesia. ¿Sí se entiende esto, Lucas? Sí, ahí entendí. Muchas gracias. Esto, Lucas, no excluye a los infantes. Esto es una afirmación del bautismo también de adultos, pero no los excluye porque tenemos otros textos.
que nos evidencian que incluso familias enteras fueron bautizadas, aunque solamente el padre quizá haya creído 2 o 3, pero todos fueron bautizados, incluyendo sus hijos. Entonces, este texto aislado de toda la Biblia puede significar que solamente los adultos, pero no es así. En el contexto más amplio nos deja ver otra cosa. Creo que esta interpretación solamente de los adultos es reduccionista. Creo que no toma en cuenta otras partes de la Biblia. Y le diría esto a Jairo Namum, que por cierto, pues he hablado con él y no hay problema que pudiéramos abordar este tema. Bueno, creo que dice más, hablamos más con su esposa, pero también él es una persona buena onda. Entonces sí, esa es la idea. Amigos, los que tengan que irse, por favor, ya váyanse, no hay problema de eso. Y nada más, fíjense, no, a lo mejor no vamos a tocar ahorita porque ya es mucho tiempo, pero solamente para respaldar esto que acabamos de decir, Lucas. Adelante, Abraham, antes que te vayas, Abraham, levanta tu mano, abre tu micrófono antes que huyas. Creo que ya huyó. Ya se tenía que ir. Pero fíjense lo que dice John Frame. En este caso, con esto quiero terminar, porque tenemos ya poco tiempo. Pero dice lo siguiente. Debemos notar que los bautismos en el Nuevo Testamento, después de la resurrección, tienden a ser bautismos en hogares. Eso es muy importante. Y póngale screenshot a esto, les voy a enviar las diapositivas desde luego. Lean estos textos que vienen en el segundo apartado, Hechos 16:15, 13:31, 11:14, 1 Corintios 1:16, para ver cómo el bautismo no solamente es administrado a los profesantes adultos, sino que también a los hijos, a los niños, a todas las casas. Entonces, si tomamos en cuenta estos textos, no solamente vemos el bautismo administrado para personas profesantes, como dice Jairo Namnum, objetos de la salvación, sino también los hijos de estas personas que han sido abrazadas por la gracia, también los hijos son apartados para el Señor a través del sello del bautismo. Entonces, eso es lo que diferencia a nuestros hermanos credobautistas de nosotros, los paidobautistas, y la lógica es que es un mismo pacto y por lo tanto los signos y las señales externas permanecen en un sentido esencial, aunque cambien administración. Por ejemplo, ahorita ya no es la Pascua, sino la Santa Cena. Ahora ya no es la circuncisión, ahora es el bautismo. Entonces, hasta aquí lo voy a dejar el día de hoy. Espero que haya quedado un poco claro y les haya dado un poco de claridad lo que cree la teología del pacto respecto al bautismo de infantes. Que dicho sea de paso, no es incluso algunos hermanos bautistas creen en la teología del pacto, pero no en la teología del pacto reformada, y por lo tanto, en lo personal, yo no me atrevería a llamarle a lo que ellos creen teología del pacto, porque se aparta totalmente o esencialmente de lo que creemos en la tradición reformada. Le pondré otro nombre, yo no sé, no voy a hacer ahorita otra doctrina, pero sí distinguen mucho esta continuidad y descontinuidad del pacto, y lamentablemente muchos de nuestros hermanos bautistas son más parecidos en este caso de la descontinuidad a los hermanos dispensacionalistas, o en este caso pues esta postura teológica. Entonces, mis hermanos, es una presentación de lo que es el paidobautismo. Estamos organizando una plática con Natán Díaz para que él represente el otro lado y poder darles un debate para su beneficio y para que vean ambas posturas de dos amigos, ¿no? No somos enemigos ni nada. Entonces, esa es la idea, mis hermanos. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por estar atentos, por sus preguntas. Espero que haya aportado un poco a esto. Nuevamente, no es para que los pueda convencer de esto, sino sencillamente, bueno, la idea sí es convencerlos que es bíblico, pero no es forzarlos a creer en eso. Ustedes mediten, lean las diapositivas, estudienlas en su casa, con su familia, con sus hijos, y pues puedan llegar a una conclusión. Dice Joaquín, ¿podríamos concluir entonces que ambas posturas tienen respaldo bíblico? Así es. Dos posturas tienen respaldo bíblico, exactamente, y en mi opinión personal, lo que solamente diría, Joaquín, es que mis hermanos credobautistas solamente son reduccionistas. En este caso, en la cuestión del bautismo, que solamente lo excluyen para los adultos. En este sentido es la observación que yo tengo, y los amo y tengo amigos credobautistas. No hay problema. Podemos convivir, podemos amarnos. Así como Natán tiene una forma de hacer apologética diferente a la mía, diferente a la postura reformada, y somos amigos, somos hermanos, y no tiene por qué haber problemas con esto. Y quiero terminar leyéndoles un tweet que subí la semana pasada, me parece, justamente dando alguna clase con la iglesia. Subí esto. Si el tema
del bautismo te lleva a menospreciar o cortar comunión con tu hermano bautista o presbiteriano, permíteme decirte que has hecho del bautismo o de la forma de administrarlo una doctrina central y has relegado al evangelio en la trivialidad de tu vida. En otras palabras, si esta postura, ya sea que seas credobautista o pedobautista, te lleva a cortar comunión con tus hermanos, a menospreciarlos, a odiarlos, tienes que saber que tu tradición, la forma de administrar el bautismo, ha ocupado el lugar del evangelio. Porque lo que nos une no es la forma de administrarlo, lo que nos une es Cristo. Entonces, si eso nos lleva a odiar a otros y a ser sectarios, quizá hemos puesto una doctrina, la administración del bautismo, en un lugar central. Y el lugar central es Cristo y el evangelio. El bautismo es parte del evangelio, es una implicación del evangelio, pero no es el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas de Cristo. Cristo se encarnó, vivió una vida perfecta, murió una muerte sustitutiva por nosotros, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, intercede por nosotros y vendrá por segunda vez. Eso es el evangelio. Cualquier otra cosa es una implicación del evangelio. Y es importante que distingamos las implicaciones del evangelio o las consecuencias del evangelio mismo. Y lo que nos une, mis hermanos, es el evangelio solamente. Muchísimas gracias, hermanos. Gracias por su tiempo. Gracias por estar acá con nosotros, por aguantar este maestro que habla tanto. Entonces, le quiero pedir rapidísimo, si nos puedes ayudar, Paloma, a orar para despedirnos, te lo agradecería mucho. Por favor. Claro que sí, Rafa. Gracias. Vamos a orar. Amado Señor, te damos tantas gracias porque, pues a través de estas clases podemos, pues ver la luz, ¿no? De tu palabra, todo lo que viene en ella, todas las dudas que surgen. Pero gracias a ti, Señor, pues lo que nos une, como bien lo dice Rafa, es Cristo. Entonces, te damos tantas gracias por esto, te damos gracias por lo aprendido hoy. Tenemos que seguir pues estudiando para también tener una postura, Señor, y saber lo que compartimos también con nuestros hermanos. Doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos presentes, por los que hoy pudieron estar. Seguimos pidiéndote por la salud de Mari, Señor. Y pues tuya la honra y la gloria, Señor, que todo lo que hagamos sea para ti y con esa reverencia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Paloma. Muchísimas gracias a todos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Y bueno, repasen esta clase que sí, seguramente lo necesitaremos todos, incluyendo al maestro, ¿no? Entonces, que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo a todos. Que el Señor bendiga todas las cosas que hagan y